Regresamos a esta hora de la mañana con más información en Primera Página. El tema que nos ocupa ahora es el análisis de cara al debate vicepresidencial realizado el día de ayer en Estados Unidos. Para ello le damos la bienvenida en nuestros estudios de Primera Página al politólogo Pablo Andrés Quintera. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Rosa. Veíamos ayer un debate distinto, algunos analistas decían algo más descafeinado quizá o moderado que el que veíamos hace tan solo una semana sobre el debate presidencial entre Trump y Joe Biden. ¿Cómo lo calificas tú el debate que vimos el día de ayer? Se abordaron muchos más temas incluso que en el primer debate, en el debate presidencial. Sí, el debate de ayer realmente parecía más un debate que una contienda de ofensas y descalificativos como lo vimos hace 2 semanas en el debate presidencial entre Trump y Biden. Básicamente lo que ayer vieron los norteamericanos fue planteamientos muy opuestos. En primer lugar, el vicepresidente Pence defendiendo la postura de Donald Trump, enmarcado en un lenguaje muy parecido al de Trump, pero no pisó el peine y no cayó en descalificativos, por lo menos permitió que el flujo del debate se diera. Se apreció cierto respeto en los candidatos, se apreció tolerancia, es decir, hubo un alto nivel de civilidad entre los dos. Y yo considero que existe en este momento una gran apreciación, ya sea por Pence y por Kamala Harris. Incluso los ven presidenciables. Los ven presidenciables, sin duda. La mayoría de los analistas en Estados Unidos llegan a la conclusión que el debate realmente brilló y opacó al debate presidencial de hace 2 semanas. Vemos un debate donde realmente siguen estando posiciones muy polarizadas. Kamala atacando a Donald Trump en vez de responder las preguntas que le hacía la moderadora. Fueron 90 minutos básicamente de ataques a las cabezas. Hacia la gestión de Trump. Hacia las cabezas, claro. Exacto. No hubo una defensa clara de la propuesta por parte de Joe Biden. Kamala Harris básicamente se centró en atacar la gestión del coronavirus. Incluso evadía las preguntas que se le hacían con ataques y descalificaciones. Evadía las preguntas. Pero a pesar de eso, observamos que hubo un cierto nivel de preparación para manejar un debate con las normas que merece un debate. Un respeto del tiempo, a pesar de que algunos se excedieran. Pero hay un elemento muy... O que se interrumpieran, ¿no? Que también lo vimos, pero Exacto. no comparable a lo que vimos con los presidentes. No comparable al debate presidencial, pero hay un elemento que es muy importante en este debate, que hoy en día los medios están hablando más del mismo Kamala y del mismo Pence, y es la mosca que se le paró al vicepresidente en el cabello. Entonces, yo creo que... parte del humor en las campañas presidenciales también y en la política. Parte del marketing político, parte de la nueva narrativa incluso, es decir, es un elemento que no estaba en cuenta dentro de un debate, es algo que cae entre la burla, lo cómico, pero que de alguna manera es lo llamativo. Es decir, hay muchas cosas que podemos analizar el debate. En efecto, son posiciones contrarias. Hay una alta polarización en Estados Unidos. Recordemos también que el presidente Donald Trump está saliendo de una enfermedad que bueno, se contagió de coronavirus, a pesar de que los primeros meses del año él subestimó el impacto de la pandemia, incluso se burló en algunos medios de comunicación sobre el uso del tapabocas, etcétera. Pero hoy en día estamos viendo que su vicepresidente realmente es moderado. Es una carta política que se puede jugar en unos próximos años y básicamente lo que están buscando en este caso los republicanos y los demócratas es que sus vicepresidentes, es decir, la fórmula de Joe Biden y de Donald Trump, jueguen ese papel. Fíjese que incluso el tema de la salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluso dicen que se ha usado como parte de esta campaña política, que él desestimaba incluso, como tú bien decías, el impacto de la pandemia o de la enfermedad, de la gravedad de la enfermedad, y por esto mostraba esta actitud. Cuestionan la salida rápida del hospital, su estancia durante el hospital, la cantidad de tweets que además emitía con algunas acciones políticas también respecto al tratamiento, es decir, todo lo que ha venido realizando durante los últimos días. Muchos politólogos también lo califican como parte de la campaña. ¿Cómo lo ves tú? Sin duda, es parte de la campaña. Las campañas modifican el comportamiento. Las campañas son muy emocionales, ¿ok? Las campañas no tienen un alto índice de racionalidad. Las campañas no son precisamente para caer en debates de alta profundidad ideológica. Las campañas son precisamente y se manejan en los medios de comunicación con mucha emoción, con mucha simpatía. A Donald Trump, por su personalidad, le interesa posicionarse al día siguiente en los medios, haciendo cualquier cosa, y es parte de su comportamiento y su actitud política. Un presidente acostumbrado a enfrentarse a los medios, un presidente que ataca
precisamente la estrategia de manipulación mediática de medios relacionados con la izquierda, un presidente que dentro de su lenguaje utiliza frases que no son corrientes, no son comunes, y ha roto básicamente el prototipo, los esquemas, los paradigmas dentro del comportamiento de los presidentes en Estados Unidos. Sale de la moderación. Eso en algún momento puede ser bueno, pero por otro puede ser muy malo, porque genera un cierto grado de comportamiento o replica ese comportamiento dentro de la sociedad. Es decir, Donald Trump es un personaje. Y como personaje hay que entenderlo, hay que analizarlo, hay que ver lo bueno y lo malo. Y es un empresario, incluso también antes fue parte de un programa, un reality show, ¿no? También es parte de... Exactamente. Y en campaña todo se magnifica. En campaña todo sabe peor, sabe mejor, es decir, las campañas son para eso. Y hay una polarización muy fuerte. Y hay una polarización muy fuerte, sin duda. Ahora fíjese, también dentro de este debate presidencial y el tema de desestimar el impacto del COVID-19, en el primer debate de presidentes veíamos que estaban incluso mucho más cerca y no habían otras medidas como las que también observamos el día de ayer y que también nos dan otro lenguaje, es decir, puede que haya cambiado la forma en la que la Casa Blanca está viendo el COVID-19. Estaban mucho más separados con una lámina además de plexiglas, es decir, tomaron medidas distintas que en un principio el grupo, la fórmula de Trump, pues negaban a realizar estas formas, al final accedieron, es decir, quizá también parte de la enfermedad ha incidido ahora en la forma en la que Donald Trump mira el impacto del COVID-19. Sí, la gestión de riesgo de la pandemia o el gobierno de los Estados Unidos en los primeros meses no ha sabido gestionar ni comunicar bien esta crisis del coronavirus. Pero por otro lado nos damos cuenta que a pesar de ha existido un comportamiento distinto desde el momento de que Donald Trump se contagia, no solamente Donald Trump, sino la primera dama de los Estados Unidos. Evidentemente es un caso sensible, ¿no? El uso de la mascarilla es importante, de hecho lo hemos visto como Biden ha hecho incluso énfasis en eso. Ayer en el debate presidencial vimos como el esposo de Kamala Harris tenía el tapabocas, es decir, hay una forma de comunicar de un lado y del otro. Claro. Pero desde el momento del contagio de coronavirus por parte de Donald Trump, yo creo que la Casa Blanca tiene un reto totalmente distinto y el reto es saber gestionar esta crisis, de hacer de que el presidente se vea un poco más fortalecido, se vea en capacidades incluso hasta físicas de asistir al debate presidencial del 15 de octubre, que es el segundo debate que va a ser muy importante. Esa es ahora la gran pregunta, ¿cómo va a ser ese debate? ¿Va a asistir el presidente de Estados Unidos? ¿Dependerá esto de su salud? Dependerá de su salud, dependerá de la declaración de sus médicos, dependerá del contexto coronavirus, es decir, de muchas variables. Por ahora no sé decir realmente bajo qué formato va a ser, pero es un debate importante por dos razones. En primer lugar, ya vimos un comportamiento del debate vicepresidencial, es decir, aquí hubo moderación, es decir, esto opacó el debate presidencial, el primero. El segundo es en la comunidad del estado de la Florida, sí. Aquí vamos a ver temas interesantes, en este caso para los latinoamericanos, Venezuela, el Caribe, la economía hacia Latinoamérica, es decir, otras variables que van a entrar en juego. Entonces yo creo que hay que ponerle el ojo a eso y hay que esperar ver cuáles son las cosas que van a pasar dentro de la opinión pública en Norteamérica, sobre todo en los temas muy sensibles como es el racismo, como lo es la economía, como es la dinámica con China. ¿Okay? Que son los grandes temas que están ahora en el contexto y que además también se hablaba el día de ayer sobre este tema de la guerra comercial con China. Decía Kamala Harris, entonces ¿perdieron esta guerra? Exactamente, habría que ver, pero de ahora en adelante lo que vamos a ver en campaña va a ser una subida de tono, no solamente en lo emocional, en los argumentos, en comportamiento, muchas cosas. Bien, señor Pablo Quintero, sin duda también las encuestas en Estados Unidos son otro de los factores importantes a tomar en cuenta dentro del desarrollo de esta campaña. En un principio Donald Trump iba muy cercano a Joe Biden, ahora hemos visto cómo cada vez la brecha de Biden va hacia arriba. ¿Estas encuestas tendrán alguna incidencia o no las tendrían? Todas las encuestas tienen incidencia. Para efectos de la opinión pública hay encuestas que favorecen un candidato o otro. Hay encuestas que tratan de ser lo más neutral, lo más específica. Pero recordemos lo siguiente, Estados Unidos también tiene sus periferias, tiene sus mayorías silenciosas, como algunos lo llaman. Personas que no aparecen en las encuestas, pero que son voto duro, tanto para Biden como para Trump. Y por otro lado, las encuestas varían también a partir de los climas, de las cosas, del contexto en este momento. Medir a Donald Trump ahorita y después medirlo a finalizar el mes de octubre, eso va a cambiar. Lo más importante de todo esto, a pesar de las encuestas, es lo que vamos a empezar a ver en la opinión pública de aquí hasta el 3 de noviembre.
lo que está en agenda, los temas de interés nacional y las relaciones entre los norteamericanos. Señor Pablo Quintero, al regreso vamos a estar hablando de esos temas puntuales que impactan en la ciudadanía estadounidense y también los temas de política internacional importantes para nosotros, como lo es las relaciones internacionales hacia Venezuela. Vamos a una pausa, al regreso más información.